Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Primero les doy la bienvenida y les agradezco el interés y la participación en el día de hoy. Yo soy Pablo Giovan Batista, que estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Y para los que ingresan por primera vez, les comento que Legatec es una empresa que se dedica a producir y comercializar productos químicos para la construcción, tratando de brindar la mayor cantidad de soluciones posibles, no solo al momento de la construcción, sino en las etapas de mantenimiento y reparación de estructuras. Desde hace un tiempo a esta parte hemos diseñado y venimos realizando este ciclo de charlas que llamamos Legategui y la construcción, que básicamente la idea es a los interesados hacerles llegar temas que tengan que ver con la industria de la construcción, no solo propios de las soluciones que puede proponer o ofrecer Legatec, sino de otros ámbitos de la industria, que estén vinculados a la industria de la construcción. Esta charla o esta presentación la estoy grabando y en los próximos días la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, donde van a poder volver a ver, si es de su interés, esta charla y charlas anteriores de este ciclo. Hoy vamos a hablar de hormigones de resistencia y densidad controlada. Algunos por ahí los conocen como mortero de densidad controlada, morteros fluidos, etcétera. ¿Por qué le llamamos, o lo he llamado yo para esta charla, hormigón de resistencia y densidad controlada? Básicamente porque, para ser honestos, eh, está próxima a salir una norma IRAM que refiere a los requisitos y control de especificaciones y control de los morteros de densidad controlada. Y bueno, el título que le han puesto a esta norma, que próximamente va a estar disponible para el público en general, lo han llamado hormigón de resistencia y densidad controlada. Básicamente, por eso es lo que les decía, ¿no? Esto es un material que también uno lo conoce como mortero relleno fluido, etcétera. Tiene varias denominaciones y que básicamente es, más allá de que lo llamemos hormigón o mortero, no deja de ser un mortero de relleno que tiene como características fundamentales baja resistencia, o sea, no es un material apto o para uso estructural, y elevada fluidez. Básicamente está compuesta por arenas o mezclas de arenas. Esta norma que les mencionaba, lo único que refiere no hace una discriminación del tipo de arena, sino que básicamente las arenas cumplan con la norma IRAM de agregado fino. Cemento, cualquier cemento es apto para este uso, inclusive adiciones minerales como pueden ser escoria, ceniza, puzolanas también se pueden utilizar junto con el cemento o inclusive hasta en el caso de puzolanas, si son buenas, podrían usar únicamente como material cementicio, agua y un aditivo incorporador de aire que tiene como características una incorporación de aire mayor, digamos, mayor al 20%, pero digamos que en términos promedios es que oscila entre un 20 y un 30% de aire. No es el aditivo incorporador de aire para hormigones, que donde la cantidad de aire incorporar no tiene que superar el 8 o 10%. Este aire se genera esencialmente por fricción, o sea, no hay una máquina, algo que genere el aire con el aditivo, sino que por la misma fricción con la arena, el cemento y el agua en un mezclador, sea un trompo de un mixer, una perita en una obra, o sea, en cualquier mezclador, incorpora ese porcentaje de aire. Las otras características que tiene que tener o cumplir este tipo de material es que tenga una trabajabilidad tal que sea autocompactante y o bombeable. Lo de bombeable a veces hay que tener algunos cuidaditos adicionales, pero que básicamente esa es una característica de la trabajabilidad. Vamos a tener, como incorporamos aire entre un 20 y un 30%, vamos a estar trabajando con materiales cuya densidad seca va a ser va a oscilar o puede oscilar entre 1.500 y 2.000 kilos por metro cúbico. ¿De qué va a depender? No solo del aire que incorpore, sino de la dosificación o la relación de cemento, agua y arenas.
Y estamos hablando que son morteros u hormigones de densidad controlada con resistencias a compresión que pueden oscilar entre 0,5 y 10 megapascales. Por eso no puede ser un material para uso estructural, sino algo de relleno. Por eso sus principales aplicaciones, donde uno las puede ver o las puede utilizar este material, en todo lo que sea reparación de bases de pavimento, recalce de fundaciones, material de asiento para conductos, es decir, cuando uno hace conducciones de cañería, ese tipo de cosas, uno después tiene que rellenar el volumen circundante a la cañería con tierra compactada o suelos compactados. Bueno, esto puede ser un buen reemplazo para ese suelo compactado, relleno de zanja. En edificación se suele utilizar como material más que nada de contrapisos, aunque realmente uno podría llegar a utilizarlo como no solo contrapiso, sino contrapiso y carpeta. Ahí va a depender un poco de la densidad que uno esté buscando y la resistencia a compresión que uno esté buscando. Rellenos de lugares de difícil acceso, como pueden ser, no sé, tanques enterrados en desuso, perforaciones o excavaciones que hayan que rellenar y que ya no vayan a ser utilizadas por algo, y cualquier tipo de rellenos livianos. Veamos un poquito entonces de estas aplicaciones, qué sentido tiene el uso de un hormigón de resistencia y densidad controlada. Si hablamos de construcción o sí, la construcción de contrapisos y carpetas, ¿cuáles son digamos, las aptitudes de un mortero de este tipo? Básicamente es que yo puedo utilizar o elaborar este mortero y lo puedo colocar en el sitio tanto por descarga directa o por bombeo. Digamos, de la misma manera que uno trabajaría, no sé, un hormigón convencional. Eh, que sea bombeable, además nos va a facilitar poder hacer estos contrapisos y carpetas en edificios en altura. Ahí hay que tener cuidadito con el tema de la dosificación de este mortero por un tema de bombeabilidad, básicamente. En horizontal no tiene mayores inconvenientes, pero en vertical algún bemol tiene y entonces hay que cuidar un poco más la dosificación. Bueno, el hecho de poder hacer el contrapiso y la carpeta como una única capa, bueno, tiene también sus ventajas desde el punto de vista constructivo. Sí, hay que tener en cuenta, y esto es una condición sine qua non para estos tipos de mortero, que nunca se puede considerar la terminación de este material como una superficie definitiva. O sea que siempre, sí o sí, en el caso de uso de contrapisos y carpetas, o carpetas, siempre hay que colocar encima de él algún solado o piso. No se puede dejar como material de terminación final. En el caso de relleno de tanques y tuberías en desuso, un poco como se ve en la fotito que está al costado, bueno, la ventaja que sea autonivelante es que simplemente por descarga uno llena todo el volumen que quiere completar o que quiere rellenar. Eh, Tiene como ventaja que al ser estable no se va a degradar, o sea, no tengo tantos problemas de que altura de tongada o de carga de material voy a utilizar, no se me va a degradar, y además es muy fácil colocarlo, ¿no? Porque simplemente descargo en el caso de una perforación o un tanque en desuso, es simplemente descargar desde un mixer. Esperando que se vacíe el mixer. Básicamente uno hace eso y uno lo llenó. Si uno lo quisiera rellenar con, no sé, con tierra y demás, bueno, tendría que cada tanto bajar y empezar a hacer algún tipo de compactación para que no haya descenso del material que uno ha colocado. En el caso de instalaciones nuevas, enterradas, caso típico, cañerías, algún tipo de conducción, bueno, las ventajas que tiene utilizar este tipo de material radican básicamente en que puedo reducir el ancho de la excavación de la zanja. O sea, cuando yo excavo una zanja para poner adentro una cañería,
más allá de su tamaño, tengo que hacer una excavación un poquito mayor. ¿Por qué? Porque después que puse la cañería voy a tener que bajar con algún equipo para ir compactando el terreno que tenga que completar alrededor de la cañería. Cuando yo eso no lo necesito porque no tengo que meter a nadie dentro de la zanja, sino simplemente desde arriba descargar el material, puedo reducir el tamaño de la zanja. La otra ventaja es que al hacer una compactación manual de un suelo es bastante difícil evaluar el nivel o grado de compactibilidad que uno haya conseguido con ese suelo, con lo cual también a veces, más allá de las mejores o buenas intenciones, después suele haber con suelos compactados algún tema de asientos diferenciales, ese tipo de cosas que pueden perjudicar a la tubería. En el caso de este material, al rellenar, al ser autonivelante, ocupa todo el espacio y queda todo perfectamente nivelado y sin que se degrade el material. Y uno de los usos que más ha tenido más impacto, sobre todo en los últimos años, es utilizar este tipo de material para uso vial. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo, digamos, reemplazar todo lo que era, tanto base como subbase compactada, reemplazarlo por un hormigón de resistencia y densidad controlada. Para mostrarles, porque por ahí a veces es más fácil indicarlo o mostrarlo con algún gráfico. Acá hay un par de cuadros comparativos donde se indica para un espesor A de un relleno fluido, un hormigón de densidad controlada, en función de esta resistencia o de la resistencia que uno tenga de este mortero, ¿cuál sería la altura de una subbase granular o una base granular compactada? O sea, un suelo compactado. Fíjense ustedes que en el primer caso, si yo comparo el relleno fluido de solo 7 kilos por centímetro cuadrado, resistencia a compresión, para un espesor A, supongamos, no sé, 10 centímetros, yo tendría, para conseguir la misma capacidad portante del suelo de la subbase granular, tendría que tener un espesor de esos 10 centímetros, pero multiplicado por 1,5. O sea, tendría que tener una altura un 50% mayor de la que puedo lograr con un mortero de densidad controlada. Por supuesto, la resistencia en función de las distintas dosificaciones puede variar y entonces acá como me veo que contenidos unitarios de cemento por metro cúbico, cuáles serían las densidades más o menos aproximadas que uno va a obtener y cuáles son las resistencias a compresión a 28 días que uno puede obtener. Fíjese que con un mortero con solo 60 kilos de cemento por metro cúbico, yo puedo obtener resistencia de 7 kilos por metro cuadrado o 0,7 megapascales, que es lo que les mostraba la diferencia o el efecto de la disminución del volumen a colocar entre un mortero de densidad controlada y una subbase granular, nada más que por la resistencia que obtengo con este material. Y la otra cosa que uno, digamos, cuando uno va a temas viales, o sea, tanto pavimentos urbanos como pueden ser rutas o lo que fuera, sí, hay un ensayo que mide la capacidad portante de esa base, que es el famoso CBR. Bueno, acá hay un cuadrito donde se correlacionan ese CBR con la resistencia de un hormigón de resistencia y densidad controlada, comparando el CBR, el ensayo CBR, contra la resistencia a compresión de probetas de 15 por 30 curadas o ensayadas a 28 días. Y ahí uno podría saber, sabiendo el CBR que requiere uno tener para ese camino, calle o lo que fuera, bueno, qué resistencia a compresión necesitaría del mortero para que sean equivalentes. Eh, por ahí como ejemplo, yo tenía un par de fotos, pero la verdad que no sé a dónde las tengo guardadas y no las pude incorporar en la presentación de hoy. Pero por ejemplo, el uso de hormigones de resistencia y densidad controlada para usarlo en reemplazo de bases granulares, sobre todo en pavimento urbano, ya está como adoptado y
últimamente se estuvo haciendo una reparación de un tramo importante de lo que es el Metrobús de la avenida Juan B. Justo, donde ahí toda la base es hormigón de resistencia y densidad controlada, y arriba de eso va la losa de hormigón. En el caso de este Metrobús, lo que circula arriba del Metrobús son todos colectivos, con lo cual el tránsito uno lo puede considerar que es pesado y bastantes líneas de colectivos. O sea que es una tecnología que ya a esta altura no solo es apta para este uso, sino que está probadas. Pueden, si ustedes tienen la inquietud, pueden, digamos, googleando en internet, pueden hasta inclusive encontrar ya especificaciones de organismos públicos como puede ser, no sé, eh, Autopista de Buenos Aires, donde hay toda una especificación para el relleno fluido, para el uso como base o reemplazo de bases granulares. Entonces, o sea, viendo un poco con qué está constituido este mortero, cuáles son las características técnicas que tiene desde el punto de vista de qué densidades, aire que puedo tener, resistencias que puedo tener. Bueno, veamos cuáles son las ventajas técnicas del uso de este material. Obviamente no es, como todo material, no es de uso universal, sino que tiene un rango óptimo de utilización. Pero bueno, veamos un poco cuáles son esas ventajas técnicas de poder utilizar o de utilizar este material, cuáles serían las ventajas económicas y después ver cuáles son, tanto en estado fresco como en endurecido, qué características va a tener el material en cuestión. Entonces, desde el punto de vista de las ventajas técnicas, es que obviamente voy a tener una puesta de obra cómoda y sin complicaciones. El hecho de que estemos trabajando con un material autocompactante elimina directamente la necesidad de algún tipo de vibración o compactación externa. Esto también en áreas urbanas puede ser interesante porque reduce el nivel de ruidos en la obra, nada más que por el uso de vibraciones. No sufre asentamientos, después vamos a ver un poquito más en detalle. Pueden ser excavados fácilmente, justamente porque tienen una relativa baja resistencia a compresión, casi como que según la resistencia que tengan, resistencias bajas, tiene una resistencia equivalente a un suelo compactado. Al tener un nivel de resistencia similar, bueno, yo lo puedo con métodos manuales volver a excavar para hacer algún arreglo, para meter algo, para lo que fuere. Eh, Como es estable, y es menos permeable que los rellenos granulares, voy a tener una menor probabilidad o posibilidad de que tenga, sobre todo en pavimentos, la aparición de los clásicos socavones. O sea, que por ingreso de agua se me lave el suelo que está por debajo de la losa de hormigón y se me produzca un hundimiento de la losa, simplemente porque se hizo un agujero debajo de la losa. En función de la resistencia, consistencia o trabajabilidad que quiera, los tiempos de fraguado, la densidad que necesite obtener dentro del rango que les mencioné al inicio de la charla, las dosificaciones se pueden adaptar de la misma manera que yo adapto dosificaciones en el diseño de un hormigón. En ese sentido, uno está jugando con cemento, agua, relación agua-cemento y arena y aire. Y dentro de eso, en función de eso, sí, bueno, si uno quiere un poco más de resistencia, tendrá que disminuir un poco más la relación agua-cemento, quiere un poco más de aire, ponerle un poco más de arena, que es lo que en la fricción es lo que genera, digamos, produce la mayor generación de aire, pero bueno, o obviamente después en función de las densidades de los distintos materiales, cuál es la densidad a la que yo quiero apuntarle. Digamos que básicamente puedo modificar las dosificaciones en un rango bastante amplio en función de la necesidad que yo tenga para cada caso. Eh, la otra ventaja que tiene desde el punto de vista técnico
es que a diferencia de otros materiales cementicios, este no tiene un mayor problema si, por ejemplo, tengo que rellenar una zanja o un pozo o un tanque. Bueno, si hay agua acumulada, no tiene problema el hormigón de resistencia a densidad controlada, desplaza el agua y a lo sumo que generará, después vamos a ver en las dosificaciones por qué no es tan importante esto, que quede algo de esta agua acumulada dentro del mortero. Como vuelvo un poco sobre mis pasos, si estoy trabajando con materiales o morteros autonivelantes que no necesitan compactación, voy a tener un aumento de la seguridad de los operarios, básicamente porque necesito menos cantidad de gente manipulando al material. Con lo cual, no solo, digamos, aumento la seguridad de los operarios, sino que además disminuyo la cantidad de equipamiento que necesito para poner en obra este material. Eh, es un producto o un mortero que tiene una homogeneidad, digamos, mayor que la de los rellenos granulares, un poco por lo mismo que les mencionaba anteriormente. Cualquier relleno granular tiene que ser compactado por alguna vía mecánica. Pero después hay que verificar y controlar que esa densidad se haya logrado. Eh, es mucho más trabajoso, con lo cual la homogeneidad en un mortero de densidad controlada siempre va a ser mayor que en la compactación de rellenos granulares. Necesito, o básicamente en general, se necesitan menos controles. Después vamos a ver qué controles se le puede hacer a este tipo de material, pero básicamente no es tan obligatorio verificar la densidad alcanzada en cada tongada. ¿Por qué? Porque que me dé, digamos, en el rango de densidades que yo puedo obtener, un porcentaje, un punto más o menos de aire no me va a cambiar la densidad significativamente. Con lo cual, la densidad va a estar dada básicamente por, por los pesos de la arena, el cemento y el agua y un rango de aire incorporado, más o menos, digamos, mientras no me supere un 10% el porcentaje de aire entre batch y batch, no voy a tener una variación de densidad importante que me modifique el resultado final. Eh, a diferencia de lo que son otros trabajos, sobre todo hago bastante hincapié en lo que son reemplazos de rellenos granulares, porque es por ahí donde las ventajas técnicas se notan más. Si yo tengo que hacer una base con un mortero de densidad controlada, los tiempos de ejecución y de apertura van a ser al tráfico, ¿no? Van a ser mucho más rápidos si tengo que compactar ese terreno. A menos que lo compacte así nomás, pero digamos, hecho los dos trabajos a igualdad de conciencia, los tiempos de ejecución son menores. Eh, y finalmente, algo que es importante es resistencia y durabilidad, que tanto la capacidad de soporte y la rigidez, por ser un material mucho más constante a lo largo del tiempo, va a ser mejor que los rellenos granulares bien compactados. Desde lo que uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué ventajas económicas me puede brindar esto? Bueno, en función de la resistencia y la durabilidad que va a tener este tipo de mortero, la vida útil siempre va a ser mayor que los rellenos granulares, un poco por todo lo que hemos venido, o he venido yo diciendo anteriormente, con lo cual de ahí hay una ventaja, por ahí no tanto en el costo, no solamente en el costo inicial en el momento de la construcción, sino después en la vida útil de esa estructura que contenga a este mortero. Algo que les había dicho antes, en casos de excavaciones y rellenos después o rellenos posteriores, el tema de reducción de costo de excavación puede ser un tema importante. Eh, lo mismo que en el caso de conducciones o de tuberías, si yo tengo digamos, un menor ancho de zanja, lo que voy a tener,
es una menor carga sobre la tubería, con lo cual hasta inclusive podría, por el tema de qué carga le estoy aplicando a la tubería encima, ¿no? de ella, o sea, lo que sería la tapada de la tubería. Al ser más resistente, puedo disminuir digamos, la carga sobre la tubería, con lo cual hasta podría, si estaba medio sobredimensionado el diámetro de la tubería, lo podría usar una tubería de menor diámetro. Obviamente que ahí va a depender de el volumen que tenga que transportar esa cañería, el volumen del líquido que tenga que transportar, pero suponiendo que yo haya sobredimensionado la sección de la tubería por un tema de la resistencia a la carga que va a soportar esa tubería por la tapada, bueno, esa parte yo la podría llegar a disminuir. Y finalmente, el costo del material, obviamente que básicamente por la baja resistencia que tiene, va a competir perfectamente con el costo del relleno, de un relleno granular puesto en obra. Cuando uno habla de eso, lo que uno tiene que tener en cuenta, el costo de un relleno granular, lo que tiene que tener en cuenta no es solo los materiales, sino también el equipamiento y todo el trabajo de compactación que hay que hacer. O sea, es comparar no producto, material con material, sino ítem de obra contra ítem de obra. En el caso de carpetas y contrapisos, quizás el mayor beneficio económico viene por el lado, sobre todo si esto es provisto por alguna empresa hormigonera, que uno empieza a reducir acopios y ese tipo de cosas dentro de la obra, que a veces, según las dimensiones de la obra y la disponibilidad de espacio libre en la obra, puede llegar a ser un tema digamos, un tema importante. Entonces ahora veamos, dije, un poco repasando, definimos con qué estaba constituido, cuáles eran las características técnicas, a dónde se puede o para qué tipos de uso yo puedo aplicar este material, eh, cuáles serían las ventajas técnicas y económicas de su utilización. Entonces ahora empecemos a definir las propiedades o las cualidades que tiene este material, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Lo mismo que uno haría cuando habla, por ejemplo, de un hormigón, aparte de definir cuáles son las características técnicas, que serían su capacidad resistente y durabilidad, qué rango de resistencia yo puedo obtener, para qué tipo de agresiones eh, el hormigón debiera ser o puede ser más o menos apto, las ventajas económicas de hacerlo de una manera o de la otra, etcétera. Pero después indefectiblemente termina hablando de cuáles son las propiedades que tiene ese material, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Lo mismo que uno lo haría con un hormigón, también lo podemos hacer con las distintas propiedades para un hormigón de resistencia y densidad controlada. Entonces empecemos por qué cosas uno puede observar y ver que son las características de este material en estado fresco. La primera es la trabajabilidad. Vuelvo a repetir un poco lo que dije. Son materiales que se trabajan con asentamientos o niveles de fluidez muy elevados. Ahora después, cuando veamos la parte de control, les voy a mostrar cuál es el nivel de asentamiento medido, por ejemplo, en el cono de Abram, que es una de las formas de evaluar la trabajabilidad de estos morteros, pero que básicamente uno está trabajando con consistencias desde de muy plásticas a muy fluidas. O sea, estamos hablando en general se trabajan con asentamientos, y lo mido en el cono de Abram, entre 15 y 20 centímetros, y si quiero más ya me puedo ir a una mesa tipo de Graf, pero sin el proceso completo de la mesa, simplemente es llenar un cono y levantarlo y ver cómo es el diámetro de la torta, y uno ahí estaría hablando de 45, 55 centímetros de diámetro de la torta de una pseudo mesa de Graf. Eh,
Desde el punto de vista de la segregación que puede tener, bueno, en general son morteros que se trabajan con relaciones agua-cemento altas, así como uno en hormigones. Es común o es habitual hablar de relaciones agua-cemento 0,4, 0,55, o entre 0,4 y 0,55, según la resistencia que se quiera obtener. En este caso, en el caso de estos morteros, uno en realidad está trabajando con relaciones agua-cemento entre 0,7 y 1. O sea, desde ese punto de vista son materiales muy distintos. Con lo cual, el tema de la segregación puede ser un elemento, digamos, más sensible que en el caso de un hormigón en ese rango de relaciones agua-cemento. Con lo cual ahí uno tiene que, más allá de la densidad a la que está apuntando, tener en cuenta el tema de el contenido de fino que me asegure que no se me segregue el mortero. Y en algunos casos uno puede recurrir al uso de aditivos superfluidificantes de la misma manera que uno lo utiliza en un hormigón y de microfibras. Las microfibras, las ventajas que le otorga o digamos, la propiedad que le va a otorgar a este mortero es hacerlo mucho más cohesivo. Acá no estaría usando uno las microfibras con un fin de evitar la fisuración plástica, que es lo que normalmente uno usa en microfibras, por ejemplo, en un hormigón, sino más que nada por un tema de darle mayor cohesividad al mortero y entonces la tendencia a segregación disminuirla. En algunos casos, a mí todavía, para ser honesto, no me consta, pero sí se han empezado a evaluar, inclusive empezar a utilizar macrofibras dentro de estos tipos de hormigones. No me voy a adentrar mucho en el tema porque la verdad, para ser honesto, no me he involucrado mucho en ese tema y no quiero meter la pata y decir cualquier cosa. Eh, Otra de las características o propiedades en estado fresco es el asentamiento. Cuando hablo del asentamiento es eh, uno cuando llena un espacio, como cualquier material cementicio, va a tener una tendencia a producir una, digamos, una disminución de su espesor o su volumen. En este caso, en el caso de estos morteros, esa pérdida o reducción de volumen seguramente se va a deber a una cierta pérdida del aire incorporado en el mortero y algo de el agua en exceso para darle trabajabilidad o movilidad al mortero que, digamos, se vaya hacia la superficie. En general, más allá de todo esto, uno lo que puede decir es que no son asentamientos importantes, o sea, no es que si uno llenó un volumen con una altura de 1 metro de este mortero, cuando endurezca va a quedar la mitad de ese espesor, sino que uno puede calcular y estimar que solo el 1 al 2% de la altura total es la que se puede llegar a perder por un tema de reducción de aire o de agua. No es a ver, para los usos que está destinado a estos materiales, no es una pérdida o un asentamiento realmente importante. Otra de las características que va a tener en estado fresco es el plazo de endurecimiento, teniéndose en cuenta esto no como un tema a ver, si bien es un tiempo de fraguado, no está medido como un tiempo de fraguado en hormigón. En realidad uno habla de plazo de endurecimiento es desde que coloqué la mezcla hasta que puedo caminar encima de ella, cuánto tiempo estimadamente o aproximadamente puede transcurrir. Y normalmente entre 3 y 5 horas después de colocado el material ya se puede circular, un peatón, aunque en algunos casos se ha llegado a 1 hora. Obviamente que para llegar a 1 hora hay que modificar la dosificación, incorporando también algún otro tipo de aditivo, pero el término, digamos, el término medio es de que estamos hablando que entre 3 y 5 horas uno ya puede caminar encima de este tipo de material, lo cual tampoco 3 o 5 horas es demasiado tiempo, con lo cual uno puede, es una propiedad interesante de estos morteros.
Y finalmente, en estado fresco es la aptitud que tienen de poder ser bombeados. Obviamente que para poder bombearlo hay que tener ciertas cosas. Yo podría bombear estos morteros por dos vías. Uno, lo que serían las bombas a pistón tradicionales, las mismas que se usan en hormigón, que se usa para un hormigón convencional o tradicional, la que uno usa cuando pide un hormigón a una planta hormigonera. Y si no, la otra es utilizar bombas que más que trabajar con pistones, trabajan a tornillos sin fin. Cuando uno usa en función de qué tipo de bomba uno vaya a utilizar, bueno, hay que hacer ajustes la dosificación de este mortero de la misma manera que uno lo haría con un hormigón bombeado. O sea, uno hace un hormigón convencional y con 5 centímetros de asentamiento y aunque quiera no lo va a poder bombear. No hay forma. Tiene que adaptar y modificar la dosificación para que tenga la misma resistencia, la misma durabilidad, pero que sea apto de ser bombeado, con lo cual voy a necesitar que tenga por lo menos de 15 centímetros para arriba. Y eso implica modificar la dosificación en cuanto a temas de finos, etcétera. En el caso de los hormigones de resistencia y densidad controlada, pasa exactamente lo mismo. No se puede usar la misma dosificación, aunque tenga después al final la misma resistencia y la misma densidad que yo uso si la voy a descargar directamente de un mixer o de una perita y que si la quiero bombear. Inclusive dentro de digamos, el apartado bombeo también cambia, no puede, no, cambia la dosificación si ese bombeo se hace en horizontal que si la tengo que hacer en vertical. Cuando me voy ahora entonces a qué características tiene este material en estado ya endurecido, bueno, la primera cosa es que si yo lo comparo contra suelos granulares compactados, y yo puedo obtener resistencias a compresión entre 3 y 7 kilos por metro cuadrado, o sea, entre 0,3 y 0,7 megapascales, que es más o menos lo mismo que voy a obtener con un suelo granular bien compactado. ¿Se pueden obtener resistencias mayores? Se pueden obtener, o sea, si yo necesito usar este material, por ejemplo, para un contrapiso y carpeta, y sí, voy a necesitar mayor resistencia, con lo cual voy a tener que cambiar la dosificación. Pero sí se puede, o sea, más o menos hasta 10 megapascales hay experiencia que se pueda llegar desde el punto de vista de resistencia. Sí tener en cuenta que la densidad in situ va a estar entre 1.500 y 2.000 kilos por metro cúbicos. Si uno quisiera, a ver, ¿por qué 2.000 y no más? Bueno, porque si yo estoy por arriba digamos, de los 2.200 kilos por metro cúbico, ya estaría hablando de un mortero convencional, uno que no tiene aire. Y por menos de 1.500 también es difícil con esta metodología porque la incorporación de aire o la generación de aire solamente por fricción en el mezclado al momento de elaborar el mortero y es difícil obtener cantidades de aire mayores de 30%. Entonces, si yo a los 2.200 le hago un 30% de descuento, voy a estar alrededor de los 1.500 de densidad. Si quisiera hacer morteros que ya no calificarían como morteros de resistencia y densidad controlada, con densidades más bajas todavía, ya por lo pronto el aire que incorpore lo tengo que generar por afuera, o sea, con una máquina de generar espuma que se incorpora al mortero. Pero eso ya sería, no calificaría dentro de esta categoría de hormigón de resistencia y densidad controlada. O sea, la característica es que tienen que estar en orden de estas densidades. Eh, una vez endurecido, no voy a tener, con respecto a otros materiales, y aunque parezca mentira, a pesar de la relación agua-cemento elevada que tienen, no tienen asentamientos por contracciones. Eh, Otra de las características es el aislamiento térmico. Bueno, obviamente que mientras más baja sea
la densidad de este hormigón de resistencia y densidad controlada, mejores van a ser las propiedades aislantes. De todas maneras, hay que tener en cuenta que, a ver, si uno tuviera que establecer el orden de magnitud del coeficiente de conductividad térmica y está más a mitad de camino entre lo que son los morteros con el agregado de, por ejemplo, de perlitas o de bolitas de telgopor, y la de un, llamémosle, ya que reemplaza también los contrapisos, el coeficiente de conductividad térmica de un contrapiso. Está en mitad de camino. Para algunas cosas, cuando sobre todo uno está hablando de contrapisos y carpetas, para algunos usos es apto, para otros no. Va a depender ahí de qué necesidad de coeficiente de aislación térmica uno esté buscando, ¿no? En el caso de la permeabilidad, acá ya no estamos hablando de cómo transmite calor de una punta a la otra, sino, bueno, en el caso de que quiera ingresar agua o algún otro líquido, bueno, ¿cuál es el coeficiente de permeabilidad que tienen este tipo de mortero? Bueno, normalmente está entre 10 a la menos 4 y menos 5 centímetros por segundo. Si yo hiciera algún mortero de mayor resistencia y con contenido más elevado de fino, puedo llegar hasta un 10 a la menos 7. Con lo cual, para un mortero es un buen número. O sea, ya el 10 a la menos 4, menos 5 ya es bueno si lo comparo con un relleno granular. Y un 10 menos a la menos 7 es bueno si lo comparo con el coeficiente de permeabilidad que puede tener un contrapiso. No hay un problema mayor de retracción ni agrietamiento. En general uno puede estimar valores que van a estar entre 0,02 y 0,5% digamos, del volumen que uno haya llenado. Y finalmente, digamos, si se quiere, la última característica o propiedad en estado endurecido de un material de este tipo es la factibilidad de ser reexcavado. Bueno, cuando estamos hablando de, en el caso de materiales de 0,7 megapascales de resistencia, se puede excavar manualmente, o sea, con una pala. Cuando ya estoy en 2 megapascales, bueno, ya ahí voy a necesitar una mini retro. De todas maneras, estamos hablando que casi son las mismas herramientas y los mismos métodos de excavación que uno utilizaría en suelos compactados o materiales, digamos, fácilmente excavables. O sea, si uno quisiera compararlo contra el hormigón, obviamente que no tienen ningún punto de vista de comparación. Bueno, digamos, acá les hice un resumen de distintas fórmulas o dosificaciones de morteros de densidad controlada. Estos están más que nada a título ilustrativo, como para que ustedes puedan ver eh, distintos tipos de dosificación y resultados que uno puede obtener o valores que uno puede obtener. Acá están denominados desde un RDC 60 hasta un RDC 240. ¿Qué es esto? Básicamente es mezclas que van desde 60 kilos por metro cúbico de hormigón a mezclas de 240 kilos por metro cúbico. Eh, Fíjense ustedes que las relaciones agua-cemento son muy altas, o sea, acá los valores están invertidos a lo que nosotros estamos habituados a ver en un hormigón. Cuando uno ve un hormigón, en peso hay más cantidad de cemento que agua. Bueno, acá están invertidos los roles, o prácticamente invertidos. La cantidad de arena fina por metro cúbico de estos materiales es un poco más alta que, bueno, básicamente porque no tengo piedra, más alta que si fuera un hormigón. Y esto que se ve al fin, en la última línea que dice adipor 0,25%, bueno, adipor en realidad tendría que decirle Gamix adipor, que es el aditivo espumígeno que produce y comercializa Legatec. La dosis se mantuvo fija en el 0,25% en peso del cemento, que es muy poco realmente lo que va por metro cúbico de estos materiales,
Y fíjense ustedes que cuando me voy ya a ver un poco los numeritos que dan estas distintas dosificaciones en estado fresco, fíjense ustedes que estoy hablando que de un PV medido realmente, o sea, una vez que se elaboró los morteros, que estoy en el rango de estos entre los 1.500 y 2.000 kilos por metro cúbico. El porcentaje de aire más allá, la línea de arriba dice el calculado, cuando se hizo la dosificación. Y el de abajo es el aire medido digamos, en obra una vez que se elaboraron los distintos morteros. O sea, yo le doy más importancia a la última línea, que es el aire medido efectivo, o sea, ya no el estimado, sino el efectivo. Y fíjense que estamos hablando de incorporaciones de aire que están entre un 20 y un 30%. Con estas mezclas, fíjense ustedes que el extendido o, digamos, el asentamiento, que sería lo más fácil para uno mirar, fíjense ustedes que estamos hablando siempre alrededor de más de 20 centímetros de asentamiento en el cono de Abrams. Y cuando hablo de extendido, y estoy en los 45-55 que les había mencionado anteriormente. Y finalmente, bueno, si yo ahora quiero ver, bueno, y con todo esto, ¿qué resistencias obtengo? Bueno, veamos la última línea que dice cilíndrica 15 por 30. O sea, se moldearon distintos tipos de probetas, o sea, probetas cúbicas y probetas cilíndricas de 10, o sea, y con distintos tamaños. Pero veamos la última línea, que es la de 15 por 30, porque son las más habituales de obtener. Y fíjense ustedes que las resistencias que estoy obteniendo y están entre lo que les mencionaba antes, ¿no? El 0,2, digamos, el 0,5, el 0,6 y un 5 megapascales de resistencia. Repito, estas son dos dosificaciones que si bien son reales porque se han utilizado, es como están mostradas hoy más que nada para que ustedes puedan tener una idea orientativa de la variedad de hormigones de resistencia y densidad controlada que se pueden obtener, que que más allá de las resistencias, las densidades van a estar alrededor de lo que está definido, inclusive definido en esta norma IRAN que va a estar próxima a salir, el nivel de grado de incorporación de aire que me produce el aditivo y el orden de magnitud de las resistencias que puedo obtener. Eh, entonces, bueno, ahora me estaría quedando, bueno, después de hablar de qué se trata el material, para qué lo puedo usar, bueno, ver un poco cuáles son las características que tiene este material en estado fresco y en estado endurecido, bueno, y un poco mostrar el rango de variabilidad de dosificaciones y de valores que se pueden obtener. Supongamos que lo vamos a hacer un día en una obra y de alguna manera tengo que controlar lo que estoy produciendo y estoy colocando en la obra. De la misma manera que lo haría si tengo que hacer una estructura, tengo que hacer un hormigonado de una estructura. Entonces, eh, la primera cosa es que el nivel de grado de control es muy inferior al de un hormigón. Y básicamente lo que yo voy a controlar es, por un lado, es la fluidez del material. O sea, ¿por qué? Porque es una de las características que define al hormigón de resistencia y densidad controlada. ¿Qué puedo utilizar para evaluar esto? Bueno, básicamente el cono de Abrams, como está normalizado en la norma IRA 1536, es el mismo que utilizo para medir el asentamiento en un hormigón, eh, con la diferencia que no tengo que ser así como en el hormigón uno mide el asentamiento con un asentamiento más o menos, en general 2 centímetros, acá hay que definir un rango un poco mayor que normalmente uno utiliza 5 centímetros y básicamente lo que uno va a tener es trabajar con asentamientos para una fluidez muy plástica cuando estoy menos de 15 centímetros, una fluidez o mezclas fluidas para asentamiento entre 15 y 18 y mezclas muy fluidas
para asentamiento 18. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque en función de estos tipos de asentamiento es el asentamiento, de, si se quiere, más ideal u óptimo o más conveniente para utilizar el material en distintos tipos de soluciones. Entonces, un hormigón con una consistencia muy plástica normalmente es aconsejable para usarlos en base y subbase de pavimento, en veredas, en pisos industriales, ese tipo digamos, de llenado de estructuras. ¿Cuándo voy a necesitar o sería conveniente una consistencia fluida? Bueno, ya cuando estoy trabajando o realizando carpetas de nivelación, rellenos de terreno, o tanto de zanjas y ese tipo de cosas. Y muy fluida lo voy a utilizar en recalce de estructuras con suelos erosionados, en lugares donde la apreciación de la capacidad de llenado es bastante complicada. O sea, si yo tengo que llenar un tanque enterrado y hasta que no, digamos, no veo si está llenando todo el volumen del tanque. Con lo cual necesito algo que sea muy fluido como para garantizar que se meta en todos lados. Por supuesto que esto es igual que cuando hablamos de consistencia o asentamientos en un hormigón. Uno si tiene que llenar, digamos, colocar un hormigón en un pavimento, no va a colocar el hormigón con 18 de asentamiento, lo va a colocar con 7, 10 centímetros. Bueno, en el caso de los morteros esto es equivalente. ¿Qué otra cosas uno puede, o qué otros ensayos uno hace para controlar estos morteros? Bueno, hacer el control de densidad, que básicamente uno lo que está utilizando es el mismo aparato, por ejemplo, aparato de Washington, y de última, si no lo tiene, se consigue un tacho con el peso y volumen conocido, o sea, que esté calibrado, una balanza y pesar el mortero, y llenado de la misma manera que uno llenaría digamos, el tacho del aparato de Washington, o sea, dos capas compactadas y nada más. Y se pesa, y por diferencia entre el peso de peso y contra el volumen del tacho, saca cuál es la densidad. Eh, y importante tener en cuenta que hay que considerar una tolerancia un poco mayor que en el caso del hormigón, que normalmente uno habla de 5% o 100 kilos por metro cúbico. Y bueno, finalmente no. La otra cosa que uno podría controlar es la incorporación de aire, que lo puede hacer tanto con el equipo de Washington como hay una versión o una variante del Washington para hormigones, que es un Washington para morteros, que es un poco distinto, eh, que no se usa, normalmente se utiliza en laboratorio, no tanto en obra, pero bueno, sería la otra opción para evaluar o medir la cantidad de aire incorporado en este material. Y finalmente, como al igual que en un hormigón, es evaluar la resistencia y se hace con un ensayo de compresión de la misma manera que uno haría un ensayo de compresión de una probeta de hormigón. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, primero es que según la fluidez, cómo se llena la probeta. La otra cosa es que la velocidad de carga al momento de ensayar a compresión a una probeta de un hormigón de resistencia y densidad controlada es menor que la velocidad de carga de una probeta igual, digamos, de igual sección, igual altura, que de hormigón. Esto en la norma nueva de IRAM sobre estos morteros está bastante bien especificado, o detallado más que especificado, con lo cual, bueno, referenciándose a la norma, uno puede ver cómo hay que hacer el ensayo. Pero básicamente el método de ensayo es el mismo, el curado es el mismo, o sea, todo el proceso es el mismo que si estuviéramos haciendo un ensayo de resistencia a compresión de un hormigón. La diferencia está en la velocidad de carga, no, sí, otra cosa más, el encabezado, que es un poco distinto. Y la otra cosa que es importante en tema de compresión, si bien lo tendría que haber mencionado mucho antes, es que normalmente, a diferencia de lo que es
la edad de diseño de un hormigón, que normalmente es 28 días, como una cosa estándar, y normalmente en este tipo de morteros la resistencia de diseño es a 7 días. Y básicamente, ¿por qué a 7 días? Porque normalmente esto va debajo de otra cosa. O sea, sirve de base para algo que va arriba. Con lo cual necesito, digamos, habilitar, cargar arriba, por ejemplo, si fuera la subbase de un pavimento, si fuera el contrapiso de una estructura, necesito después seguir trabajando arriba. Tengo que poner la losa de hormigón, tengo que poner el piso, lo que fuera. Entonces, normalmente se especifica todos los niveles de resistencia que estuvimos hablando hasta ahora, ya no a 28 días, sino a 7 días. Es un detalle que no va a cambiar en cuanto al método del control de resistencia, pero sí que es importante a la hora de definir qué tipo de mortero voy a necesitar, digamos, diseñar y colocar después en cada obra. Bueno. Espero no haberlos aburrido y menos defraudado. Esto era lo que tenía para comentarles en el día de hoy sobre estos morteros de densidad controlada. Eh, Antes de pasar a las preguntas, les recuerdo que, bueno, lo que le dije en el comienzo de la charla, que la vamos a estar subiendo a nuestra página de YouTube, con lo cual la van a poder volver a ver todo el tiempo que quieran. También pueden ver las distintas productos y soluciones que ofrece Legatec a través no solo de nuestra página web, sino de las redes sociales como Facebook e Instagram. Y bueno, a partir de ahora, si les parece, voy a dejar de compartir, así los veo a todos. Y bueno, quedo disponible para todos ustedes para responder dudas, consultas y demás yerbas que quieran hacerme. Pueden liberar tranquilamente los micrófonos, ¿eh? Pablo, te preguntan qué valor tomaría 28 días este mortero de resistencia controlada. Andrés Chiqui te lo pregunta. A ver, la resistencia con presión, bueno, en realidad son los mismos niveles de resistencia que venía conversando hasta ahora. O sea, según el uso que necesite, puedo estar entre 0,5 y 10 megapascales. Lo que cambia es la edad de diseño. O sea, normalmente se piden esos niveles de resistencia o esa variabilidad de niveles de resistencia a una edad más temprana. De la misma manera que yo podría decir para un hormigón, más allá, no me importa cuánta resistencia tengo a 28 días, necesito una resistencia X, porque es la que me necesito para la obra, a 7 días. Un ejemplo típico, si estuviéramos hablando de hormigón en una industria como por ejemplo la de premoldeados, más allá de cuál es la resistencia de diseño de una pieza de hormigón premoldeado, como puede ser, no sé, por ejemplo, una viga, la resistencia que manda o, digamos, define todo es la resistencia, por ejemplo, a un día para izar la pieza y sacarla del molde. Y esa resistencia después, llevada a 28 días, va a ser muy superior a la resistencia de diseño. Como ustedes vieron, la relación agua-cemento es baja, es alta, perdón, y la cantidad de cemento por metro cúbico es relativamente baja, con lo cual no hay un incremento entre 7 y 28 días de resistencia equivalente a lo que puede ser con un hormigón. O sea, cuando uno habla en un hormigón, uno a la resistencia de 7 días puede esperar un crecimiento de un 30%. En estos tipos de morteros, si bien puede llegar a ser un 30% el crecimiento de resistencia, la verdad no tiene que esperar ese nivel de crecimiento. Más de un 10, un 15% de crecimiento de resistencia entre 7 y 28, no hay que esperar. Y lo que va a marcar es, bueno, si es a 7 días, esa resistencia es la que tengo que tener a los 7 días, más allá después cuánto más me crezca la resistencia en los días posteriores.
Eh, Acá estaba viendo una consulta de Julio que dice si es... Espera que me perdí la... Me voy a... si es recomendable este tipo de hormigón para contrapisos en interior de una vivienda. Sí, 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 es lo mismo. O sea, a ver, sea digamos, un interior o lo que fuera, sí, es lo mismo. Lo único que uno tiene que estar mirando es básicamente, si fuera en una vivienda, como un contrapiso, la performance de este mortero contra un contrapiso tradicional va a ser similar, o sea, por la cantidad de aire que tiene, la ascensión de agua va a ser, por capilaridad, va a ser menor que contra un contrapiso convencional. La resistencia puede ser igual o mayor. Digamos, la resistencia de un contrapiso nunca fue un tema de mucho de discusiones, más en general creo que nadie evalúa cuál es la resistencia, a menos que esté poniendo un hormigón pobre. Pero que como contrapiso sería digamos, medio una exageración. Eh, Pablo, el la verdad ingeniero que estoy Guillermo muy Álvarez contento. pregunta si que hay algunos proyectos que solicitan HRDC para losas radiantes. ¿Se puede considerar apto para esa prestación? Se puede utilizar tranquilamente, no es digamos, a ver, si yo estoy comparando que la losa radiante va a circular por sobre una carpeta convencional, esto es al revés, la transmitancia térmica es mucho menor, depende qué es lo que estén buscando, pero digamos, desde el punto de vista de deterioro del material, va a durar igual o más que una carpeta convencional. Sí, el coeficiente de transmitancia térmica es menor que de una masa, digamos, compacta y sólida como puede ser una carpeta. Eh, pero bueno, también la inercia térmica al tener más aire va a ser mayor. Se puede utilizar, no hay un inconveniente técnico para usarlo o dejarlo de usar. Lo otro será un tema de discusión con cada esquema o sistema de la losa radiante, si es más apto o menos apto, o más conveniente o menos conveniente. Pero digamos, desde el punto de vista técnico se podría utilizar igual. Kevin pregunta si se utiliza para contrapiso sobre losa. ¿Qué tanto se debe limpiar antes de aplicar? A ver, si es lo mismo cuidados, criterios que hubieran utilizado para hacer un contrapiso convencional. Que la superficie, como toda superficie, cuando voy a colocar algo sobre una cosa nueva, sobre algo ya existente, y evidentemente tiene que estar firme ese sustrato, tiene que estar, digamos, saturado en superficie seca, aunque acá en este caso no es tan serio o tan importante, o sea, sería de menor importancia que si estuviera aplicando digamos, un contrapiso más convencional, porque recuerden que estos morteros tienen una relación agua-cemento muy alta, con lo cual que pierda un poco de agua porque lo absorbe el sustrato no es un tema, digamos, no es un tema crítico como puede ser en otro tipo de material donde la relación agua-cemento es más baja. Lo que me interesa más que nada es que esté firme y nada más. Y como para que exista adherencia mecánica y algo de adherencia química, como cualquier material cementicio, un material cementicio sobre otro. Eh, Estoy acá, esperen que estoy viendo. Pablo, tenés más preguntas, ¿eh? Esperá que la estoy leyendo. Kevin Cenas dice, ¿a cuánto sale el metro cúbico de hormigón elaborado HRC en pesos y cómo se comporta frente a la carbonatación? Por cierto, usted es el coordinador de materiales, No, no tengo nada que ver yo. es claro, tu Ese es papá, otro. Ese es otro. es el otro San Batista. Ese es otro Giovanni Batista. Pero bueno, respondiendo a las preguntas de Kevin. ¿Cuánto sale el metro cúbico en peso? La verdad, no sé, porque ahí habría que preguntarle, si se lo preguntas a una hormigonera, te lo va a contestar. Más seriamente lo que te puedo contestar yo.
Y tema de comportamiento frente a la carbonatación, en realidad no tiene problemas, más allá de que los pueda tener. Pero, ¿por qué no los tiene? Porque esto va a estar siempre protegido con algo. Nunca queda al aire libre. Y la carbonatación es un problema de contacto entre una superficie cementicia con el aire. Acá siempre, si es un contrapiso carpeta, va a estar protegido con algo que vaya a estar arriba, cualquier piso, solado, lo que fuera. Si es una base o subbase de un pavimento, lo que lo protege es la losa de hormigón. Así que ahí no tengo problema de carbonatación. Y en temas de relleno de zanjas o pozos o lo que fuera, y después abajo, arriba de eso siempre hay tierra y alguna otra cosa. Así que no. La carbonatación no es un tema, digamos, de durabilidad que incida o preocupe mucho a este tipo de materiales. No está pensado además para estar en contacto al aire libre. Eh, la otra cosa es que suponiendo que estuviera al aire libre, y la carbonatación tampoco va a ser muy importante porque el contenido de cemento por metro cúbico es bajo, con lo cual no tengo demasiada alcalinidad para perder. En realidad, si queda al aire libre o descubierto, es más importante el tema de la degradación por abrasión y ese tipo de cosas, de este tipo de materiales, que un tema de carbonatación u otro problema de durabilidad. Marcelo pregunta, Déjale hablar, estoy leyendo ahora. Marcelo, ¿el tiempo de mezclado es similar al de un hormigón convencional o requiere un mayor tiempo para va. El tiempo normalmente para generar la espuma no tiene mucha diferencia con el tema del tiempo para elaborar un hormigón convencional. O sea, con 5 minutos de mezclado ya generé el aire. Si no lo generé a los 5 minutos, probablemente tengo algún tema en la dosificación que hace que no se me genere el aire. No, no hay un tiempo extra especial ni un tiempo, digamos, particular. Es más o menos el mismo que necesito para mezclar un hormigón convencional. Virginia, Virginia pregunta sobre una charla de para, macrofibras, Pablo. espera. Bueno, si Virginia, si entras en la página nuestra de YouTube, vas a encontrar una charla sobre macrofibras. Por lo que resta del año no teníamos pensado volver a repetirla, ya creo que lo habíamos hecho a principio de año. Pero bueno, en el canal de YouTube está subida una charla sobre macrofibras, que es la que di este año, y calculo que ya para inicio ya del próximo año vamos a estar haciendo una. Igualmente, cualquier consulta que necesites sobre macrofibra, nos podés contactar y bueno, con gusto te vamos a ayudar a aclarar dudas o consultas que quieras realizar. Eh, Jesús Sánchez, para uso vial, para base de pavimento, ¿cuál es el espesor recomendado? Bueno, un poco el espesor es lo que les mostraba en este cuadro al inicio de la charla. Primero depende de qué capacidad portante necesite o requiere ese pavimento de la base y la subbase. Es medio difícil decir, bueno, con 5 centímetros alcanza, con 20 centímetros alcanza. En general, lo que uno sí tiene que tener en cuenta y comparar es qué capacidad portante necesita la base de ese pavimento, con lo cual ahí estoy definiendo qué espesor tendría el material de base o subbase convencional, y a partir de ese CBR correlacionarlo con la resistencia a compresión de este mortero, teniendo en cuenta que más o menos para un espesor de una base determinada, el de un mortero de densidad controlada puede ser un 50% inferior. Si te sirve a modo de ejemplo, en el caso que les comentaba de que se había utilizado en la reparación de un tramo importante del Metrobús de Juan B. Justo, yo por lo que estuve mirando y chusmeando, porque la obra no era yo el constructor, así que podía chusmear de pararme al lado.
Más o menos, la losa de losa de hormigón era más o menos como de 20, más de 20, 25 debía tener. Y la capa de HRDC era más o menos otro tanto. Más o menos era como el mismo espesor que la losa de hormigón. Pero te vuelvo a repetir, no es que uno dice, bueno, le pongo tantos centímetros y está. En realidad lo que uno tiene que hacer, como cualquier diseño o proyecto de todo pavimento, en este caso de hormigón, es para el tránsito que tiene, diseñar la losa y a partir de esa losa definir cuál es la capacidad portante que necesita tener esa losa para soportar todo lo que le va a caminar sobre la losa, ¿no? Acordate que en un pavimento de hormigón, la losa es lo único que hace es transmitir las cargas que le circulan por arriba. Con lo cual necesito que la capacidad portante, el que la da la verdadera capacidad portante es la base y la subbase. A partir de ahí, uno define qué espesor de base y subbase y relacionando que la medida de evaluar es el CBR y a partir de ahí correlacionar con la resistencia del mortero. Siguiente, ¿cómo se llama el aparato para medir el aire? Que es distinto al Washington, muchas gracias. A ver, en realidad se llama Washington para morteros. Que básicamente la diferencia con el Washington convencional, este es un aparato que se usa casi exclusivamente para medir aire en morteros y que es como, a ver, para ilustrarlo, es como una especie de botella que se llena con el mortero y arriba de la botella tiene una tapa con una columna que se llena de agua, se liberan, se liberan las dos partes, se agita como si tuviéramos uno haciendo un cóctel, y lo que se mide es la variación de altura de esa columna de agua de la parte superior. Normalmente, a ver, por mi experiencia, este no lo tiene casi nadie, lo tienen algunos laboratorios, pero laboratorios más del tipo para investigación, ese tipo de cosas. En un laboratorio de obra, de una planta hormigonera, el aparato que se utiliza es el Washington. Y el Washington para evaluar esto alcanza y sobra, o sea, no se necesitan muchos más. De nada, Kevin. Juan Torres consulta los tiempos de transporte mismo similar al hormigón convencional, los mismos. Por ahí una de las ventajas que tiene, como tiene más cantidad de agua por metro cúbico, bueno, la caída de asentamiento, de fluidez es un poco menor. Pero bueno, pero para tomar una idea de referencia son más o menos los mismos tiempos. Eh, Ángela, consulta una charla de hormigón celular. Sí, el canal de YouTube, espera, dame un segundo. Tiki, tiki. Es Legatec SRL. Si entras en YouTube, pones Legatec y ahí solo te va a llevar a nuestro canal de YouTube. Bueno, Ezequiel puede suplantar un hormigón, supongo que es un hormigón, ¿no? Pobre de 8 megapascales. Estás medio en el límite, no te lo va a suplantar. El tema es saber para qué necesitas, para ser honesto, para qué usarías un hormigón pobre de 8 megapascales. Eh, Ahí, entre los que escriben libros y demás y en obras importantes hay una discusión de para qué sirve un hormigón pobre. Si es por durabilidad no sirve para nada, si es por resistencia mucho no aporta, con los espesores no son muy importantes. Este, no es, digamos, si bien es un material que se conoce como hormigón pobre de limpieza, a veces es más, digamos, operativamente a veces es complicado y es más fácil usar el mismo hormigón que va a ir arriba,
usarlo como hormigón de limpieza, porque desde el punto de vista resistente no está aportando nada. En realidad lo estoy utilizando justamente para tener una superficie libre y apta para colocar el hormigón arriba. Con lo cual, si es 8 megapascales o son 5 megapascales, es exactamente igual. Y si vale, es el doble, también. Y si es por durabilidad, por aguas y suelos de contacto, un H8 no sirve para nada. Es como no haber puesto nada. Eh, Demorará un poco más la agresión al hormigón enterrado, pero no más que eso. Con lo cual, digamos, puede suplantar este tipo de hormigones de resistencia y densidad controlada, puede suplantar un H8. Después, ¿qué resistencia requiero? Y normalmente uno lo puede obtener, no sé, lo que te decía, 5 o 6 megapascales, 10 con toda suerte, con lo cual ahí puede reemplazarlo tranquilamente. O sea, desde el punto de vista resistente y durabilidad, no es ni mejor ni peor que un H8, con lo cual se puede utilizar tranquilamente. Se ve, Kevin, se pueden agregar aditivos de aceleración de fuego o fibras de vidrio. A ver, que se pueden poner, digamos, así como les mencioné antes, que se puede usar un aditivo superfluidificante o modificador de fluidez, reductor de agua, y microfibras para darle más cohesividad. Sí, un acelerante también se puede utilizar. No se utiliza tanto, más que nada, no porque no se pueda utilizar, sino porque no es un objetivo principal, ganarse un día o algo así. Si yo la resistencia que necesito la defino a 7 días, y la verdad que no voy a estar muy complicado con el tema de ganancias de resistencia, metiendo un acelerante. De agregarle fibra de vidrio, es lo mismo que agregarle microfibra de polipropileno. Se pueden utilizar. No, lo que sí hay que tener en cuenta es que no les estoy dando. A ver, la fibra no le va a dar más resistencia a compresión al mortero. Lo único que le va o a ni a este ni a los hormigones, a ninguno le da más resistencia a compresión. En realidad lo que le está aportando es más resistencia a la flexión y mayor tenacidad, en caso de impacto y demás, pero no más resistencia a compresión. ¿Qué más tenía? No tengo más. ¿Alguna pregunta más? Tranquilamente, si quieren, pueden también abrir su micrófono y hacerme la consulta directamente. Es indistinto. Sí, a ver, el mail a ver, por cualquier contacto es info@legatec.com.ar. Eh, Así que por ahí no pueden, y si no, directamente si entras en la página, digamos, hay un contacto por vía chat y ahí nos podés contactar. Bueno, ¿alguna consultita más? Bueno, si no hay más consulta, de vuelta, les agradezco a todos muchísimo la paciencia y la participación. Les recuerdo que la próxima charla es, como todas las charlas, perdón, tercer jueves de cada mes a las 4 de la tarde, así que desde ya, si les agradezco la participación y espero poder verlos de nuevo en la próxima charla. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la participación y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Que tengan todos buenas tardes.